Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de esta tercera unidad temática del módulo uno del Magíster en Gestión de la Innovación y el Emprendimiento Tecnológico. Hoy día vamos a partir la segunda unidad del curso. La primera unidad la terminamos ayer y que va a ser evaluada con el trabajo número 1. Tenía como principal foco el planteamiento de un problema de investigación cuantitativa. Y en eso ustedes están trabajando y ya tendrán que entregar su avance para la próxima semana, próximo día martes. Hoy día vamos a ir acercándonos cada vez más a lo que es el trabajo con datos. ¿Ya? Y hoy día veremos un tema que es crucial, fundamental, y es una de las distinciones entre la investigación cuantitativa de la cualitativa. Mario, ¿levantaste la mano? Sí, solo para entender bien, ¿no? Cuando hablas del trabajo 1 es el avance del trabajo total, ¿verdad? El trabajo 2 la segunda parte, ¿de acuerdo a esta información que está presentando ahora para adelante? ¿Cómo no entiendo? El trabajo 1, por ejemplo, dijiste la próxima semana se entrega el trabajo 1, que es Sí, como el avance del trabajo final, porque el que estamos haciendo es un solo trabajo. ¿Eso? exactamente. ¿Ya? Claro, exactamente. Lo que pasa es que recuerden que cada trabajo evalúa distintas partes, y el trabajo uno, como ustedes ya saben, y lo vimos ayer, hay una rúbrica que está en el campo virtual, y ustedes pueden ir a revisar lo que se va a pedir para que no tengan problemas después con la nota, porque me ha pasado que estudiantes después se quejan que tienen mala nota, y le digo, por cierto, todo claro, está todo en el campo virtual, entonces todo es transparente y ahí está lo que se va a requerir para la próxima semana. Y evidentemente, como lo decía Mario, esto es un curso que va acumulando conocimiento, es un aprendizaje como por proyecto, si lo podemos llamar así. O sea, a medida que vayamos avanzando en la materia, le vamos incorporando más cosas al trabajo, en este caso, el trabajo final. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con la formulación de hipótesis. Ya algunos de ustedes se han adelantado y han intentado eh, o se han acercado más bien a formular una hipótesis. ¿Ya? Yo no sé si ustedes en su vida académica o en su experiencia profesional han tenido que trabajar con estudios de esta naturaleza y han debido formular hipótesis. Tal vez esto le va a ser ya más conocido. Sin embargo, para otros que están más lejanos de lo que es la investigación y están más cercanos a lo que es lo práctico, ¿no es cierto?, de las profesiones, esto puede ser algo novedoso o puede estar un poco oxidado, ¿no es cierto?, de la estadística del pregrado. Pero la idea ahora es refrescar la memoria o actualizar a los que no tienen los conocimientos todavía con estas temáticas. Cuando hablamos de las hipótesis, es importante distinguir que estas son muy importantes porque de alguna manera son las guías de la investigación. Eh, Hemos tenido a lo largo del curso distintos elementos que de alguna manera nos van guiando, nos evitan distraernos o irnos por las ramas, como se dice. ¿Ya? Tanto los objetivos de investigación, las preguntas de investigación y las hipótesis van en esa misma dirección. Nos permiten, ¿no es cierto?, centrarnos en lo que realmente amerita nuestro estudio. Si pudiéramos definir las hipótesis, estas serían una suerte de respuestas o explicaciones posibles, ¿no es cierto?, al fenómeno que estamos estudiando. Y se formulan como proposiciones, ¿no? Son afirmaciones en el fondo. Uno plantea una afirmación, una hipótesis, una frase, ¿no es cierto?, una proposición en donde uno da una explicación al fenómeno que uno está analizando. Desde el punto de vista de las preguntas, por eso con varios que logré hacer ayer retroalimentación, les dije que sería bueno que hicieran muchas preguntas. Más allá de la pregunta madre de investigación, que hubieran más preguntas de investigación cuantitativas, porque las hipótesis son respuestas provisionales a esas preguntas de investigación. Y aquí ya se va entendiendo por qué esto es, ¿no es cierto?, una secuencia. Tenemos unos objetivos, tenemos las preguntas y tenemos las hipótesis. Y de hecho, vamos a verlo hoy día, las hipótesis, su formulación, parte de las preguntas. Parte de la pregunta porque es ahí donde vamos a encontrar la relación entre variables. Ahora yo le hago la siguiente pregunta.
¿En toda investigación cuantitativa se debería plantear hipótesis? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que vimos ayer, sobre todo. ¿En toda investigación cuantitativa deberíamos plantear hipótesis? ¿Qué creen ustedes? Mario. Sí, yo no sé si llamarla, o a lo mejor se llama hipótesis, pero es como la respuesta a la pregunta de la investigación. O sea, uno quiere entender el por qué, que es más o menos lo que explicaba ayer en lo que estoy tratando de estudiar, pues. El por qué ciertas personas no hacen esto. Y creo yo que es por esto. Yo asumo que esa es mi hipótesis, pero no está fundamentada, pues no está investigada, no está respondida, no sé. Creo que va como por ese lado, como para responder la pregunta que uno cree que tiene la respuesta. Ya, sí, de hecho, esa es el inicio de, o sea, de ahí parte, ¿no es cierto?, la formulación de una hipótesis. Pero la pregunta es, o voy a hacerla más completa. ¿Cuántos tipos de investigación cuantitativa existen? De acuerdo a lo que hemos visto en este curso de metodología. ¿Cuántas opciones tienen ustedes, por ejemplo, para plantear una investigación cuantitativa en sus tesis? De acuerdo a lo que vimos ayer. 4, ¿no? 4, exactamente. Entonces la pregunta es, estas 4 investigaciones cuantitativas, tipos de investigación cuantitativa, sus alcances, ¿todas podrían plantear hipótesis? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué creen ustedes? La exploratoria es como bien complicada, ¿eh? Pensando en que uno está recién como explorando datos y es difícil quizás aventurarse con algo un poco más seguro, ¿no? El resto quizás yo veo que es posible quizás aventurarse con algo, ¿no? Muy bien, Raúl, efectivamente. No sé si, Gabriel, tú vas en la misma línea o ibas a opinar algo distinto. Sí, era similar, porque básicamente no estoy con... O sea, al ser exploratorio, si bien hay un marco, me imagino que siempre hay un marco teórico que me permita inducir una eventual relación entre variables o alguna correlación o algún vínculo que responda a un fenómeno. No sé si se cabe en el alcance de llamarse hipótesis. Claro, cuando lo vimos ayer, lo alcance, ¿no es cierto? En el caso exploratorio, no da porque no tenemos ni siquiera fragmentos de teorías. Si no tenemos fragmentos de teorías, no tenemos cómo plantear correlaciones ni relaciones incluso entre variables. Por lo tanto, la respuesta está ahí. No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. ¿De qué depende del alcance? ¿No? Depende del alcance. Claramente las exploratorias no formulan hipótesis. Las descriptivas, fíjense que sí formulan hipótesis, pero solo... ¿Se acuerdan que cuál es la característica de los estudios de alcance descriptivos? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Cuál es la principal característica de los estudios descriptivos? ¿O cuál Yo me era la acuerdo principal? que tenían datos, que tenían números ya. Existen números para esa investigación. Ya, bien. Y aparte de eso, ¿cuál era la principal característica? ¿O cuál es la principal virtud? ¿O el principal, digamos, valor que tienen los estudios descriptivos? Dicho, yo di un ejemplo. ¿Se Analizar los acuerdan? elementos que se conforman, ¿no? Exactamente, es de alguna manera tomar un fenómeno y analizarlo desde las distintas dimensiones, de la mayor cantidad posible de dimensiones. Pero en el fondo es un fenómeno, es una variable, no estamos analizando dos variables. Por lo tanto, cuando formulo hipótesis en estudios descriptivos, eventualmente yo podría, pero solo cuando estoy pronosticando un hecho. Es decir, imagínense que estoy estudiando, me el ejemplo de ayer, creo que fue el gasto en I+D. Imagínense que estoy estudiando el gasto en I+D en Chile, el esfuerzo en I+D en Chile. Y el esfuerzo en I+D lo estoy viendo desde el punto de vista del tipo de gasto, tipo de inversión, estoy viendo por el tipo de output que se obtiene, por sector, tamaño de empresa, etcétera, lo que sea. Analizo el fenómeno del esfuerzo de I+D en Chile. Y yo podría hacer una hipótesis diciendo que el esfuerzo del próximo año será el doble del de este año, por ejemplo. Ese tipo de hipótesis yo las podría hacer en un estudio descriptivo. Cuando ya estamos con estudios correlacionales y explicativos, ahí ya las hipótesis tienen que ir sí o sí, ¿ya? Ahí sí o sí. Y tienen un apellido, ¿ya? Tienen un apellido. Cuando estamos hablando de estudios de alcance correlacional, las hipótesis que se formulan en ese tipo de estudios se llaman hipótesis correlacionales. Y cuando estamos en estudios con alcances explicativos, la formulación de hipótesis, la hipótesis que se formula se llama, ¿no es cierto?, tiene el adjetivo de causal, hipótesis causales.
Y como se darán cuenta, las hipótesis causales son mucho más desarrolladas, complejas que las correlacionales, porque ya hay un sentido de entendimiento. Yo ya conozco la dirección de la causalidad. Las hipótesis, entonces, podríamos indicar que es una de las principales diferencias con los estudios cualitativos. Al igual que los estudios exploratorios cuantitativos, los estudios cualitativos no pueden formular hipótesis, ¿ya? No alcanza. Lo que hacen los estudios cualitativos es establecer conjeturas o proposiciones, pero no son hipótesis. Pregunta, ¿uno puede tener más de una hipótesis en un estudio de investigación? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué dependerá? Pueden ser varias y va a depender de las variables que se quieran medir y de la pregunta que se quiera responder, ¿o no? Ya, ¿Puede sí, ser? sí, me imagino que cuando hablas de las variables te estás refiriendo al planteamiento del problema, a los Problema. objetivos planteados. O sea, va a depender de lo que tú busques con tu investigación, y obviamente va a depender también de la cantidad de preguntas relevantes que tú quieras responder. Efectivamente, podemos tener más de una hipótesis en un estudio cuantitativo. ¿Son siempre verdaderas? Hay no sé si va de lo mismo, pero hay un concepto que es como los supuestos, que a veces uno cree algo, pero en realidad no son. Uno asume ciertas cosas y una vez que lo estudia, después se da cuenta que no están así. ¿Puede Ya, ser parte de pero una hipótesis? no, son cosas distintas, porque tú utilizas los supuestos cuando modelas, ¿ya? Cuando tú quieres modelar, tú estableces ciertas condiciones de origen o condiciones iniciales o de entorno que hacen que el modelo tenga viabilidad. Pero en el fondo esto no va por ese lado, sino que va por el lado más bien de, como lo decía hace un rato atrás, cómo tú planteas posibles respuestas a la pregunta de investigación, que es lo que tú vas a hacer finalmente. Tú vas a responder esa pregunta de investigación. La hipótesis es lo que te va a hacer dar esa respuesta. La pregunta es entonces, ¿es siempre verdadera, Eleazar? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que la hipótesis, por lo que entiendo, es que se genera en base al estudio descriptivo, el marco teórico, y uno infiere una respuesta que obviamente se concluye o se comprueba mediante el estudio. Pregunta, ¿no sería mejor quizá no realizar una hipótesis, siendo que está para eso los objetivos iniciales del estudio y también las conclusiones? ¿Para qué generar un estudio intermedio, entendiéndose que uno tiene un objetivo en base al estudio y también una conclusión a partir de lo que está haciendo? Ahí no me hace mucho sentido la herramienta de la hipótesis. Ya, lo que pasa es que son cosas distintas, ¿sabes? Cuando tú planteas un objetivo, el objetivo de la investigación, y de hecho creo que muchos de ustedes lo vieron cuando analizamos los documentos, los papers, artículos, no todos son explícitos. Los objetivos de investigación se asumen, muchas veces son implícitos, a veces se explicitan, otras veces no, pero los objetivos no obedecen necesariamente o sea, el objetivo no contiene los elementos, por ejemplo, las variables, todas las variables que corresponden a un fenómeno. Creo que a más de algunos les dije ayer que elijan dos variables que estén contenidas en el objetivo, y obviamente, como son fenómenos multifactoriales, van a haber otras variables que no tienen por qué estar contenidas en el objetivo, aunque uno sabe que debería controlarlas y debería considerarlas. Entonces, dentro del desarrollo del estudio, es positivo que tú formules hipótesis, porque de alguna manera te ordena las técnicas estadísticas que tú vas a usar más adelante. Por ejemplo, imagínense que ustedes no generan hipótesis, y el objetivo es estudiar el gasto en I+D en relación a la educación de los gerentes de empresas de telecomunicaciones, que inventan. Si no hay hipótesis, yo primero, ¿cómo vinculo las variables? Porque después veremos que las hipótesis cuantitativas no solamente vinculan variables, sino que cuantifican esa relación. Es decir, una hipótesis podría ser a mayor, un año más de educación de un gerente implica aumentar la productividad del I+D en un tanto por ciento. Es una hipótesis cuantitativa, correlacional o explicativa, que son las que finalmente te van, digamos, que tú contrastas con tus datos. Son números que tú vas contrastando. Si tú no pones esos datos, no pones esos números que no están contenidos en el objetivo, entonces no tienes cómo lo comparas, cuál es la vara.
Ahora, tú me puedes decir, ¿y dónde salen esos números? Bueno, esos números saldrán de investigaciones previas, de revisión de la literatura, de los marcos teóricos. Y las conclusiones es una forma de mostrar los resultados, lo veremos en la última clase, pero que nos dice relación con la metodología de investigación en sí misma, sino que las conclusiones son una forma de mostrar el resultado de investigación. Pero no es, metodológicamente hablando, es muy difícil contrastar o analizar o usar datos y empezar a hacer cálculos sin tener un estándar, una vara con que medimos, un parámetro que te lo da las hipótesis. Por eso uno, Sí. cuando hace investigación, uno lo que hace es contrastar hipótesis. Y de hecho, no sé si se acuerdan de la estadística de pregrado del colegio, cuando uno estudiaba, por ejemplo, hacía inferencia estadística, lo que nos pasábamos haciendo todo el rato era contrastar hipótesis. Tengo una hipótesis nula, ¿se acuerdan? Y una alternativa. Y ahí había una serie de baterías de test para comparar medias, igualdad de media, igualdad de varianza, ¿se acuerdan? Para, por ejemplo, ver si la media, estimar, usar intervalos de confianza. Entonces, todo lo que es la estadística está basada, ¿no es cierto?, en la formulación y en la contrastación de hipótesis. Es como tú pivoteas en ese elemento para poder, de alguna manera, agregar conocimiento. Eso es lo que tú necesitas. Tú o rechazas o aceptas una hipótesis. Y en base a esa aceptación o ese rechazo, tú avanzas en el conocimiento, en la contrastación de tus datos con lo que finalmente la teoría te podría indicar, o otros estudios previos. Si solo te quedas Perfecto. con el objetivo, no tienes cómo. Después lo veremos, cuando tengamos datos, cuando damos algunos test de hipótesis, ahí a ustedes les va a hacer mucho más sentido lo que acabo de señalar. Si Pero lo pudiera graficar, Cristian, disculpa, sería como si esto fuera un embudo, obviamente el objetivo, la justificación, el alcance, vienen a cuantificarse y a acotarse en la hipótesis. Sí, buena, buena analogía, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Podría entenderse así, y de hecho la secuencia es esa, ¿no? Planteamiento del problema, objetivos, preguntas, alcance y luego la hipótesis. Y luego Perfecto. luego lo que veremos mañana, ojo, lo que veremos mañana y la próxima semana también es que una vez que tú ya tienes claras las hipótesis, tú das el siguiente paso, que es el diseño de investigación. Es decir, por ejemplo, qué tipo de instrumento vas a utilizar para obtener los datos, qué tipo cuál va a ser tu universo, cuál va a ser tu unidad de análisis, cuál va a ser tu tamaño muestral. Eso lo veremos mañana y el próximo lunes. Pero para hacer eso necesitamos primero tener las hipótesis. Pero la pregunta es, ¿son siempre verdaderas entonces? Siguiendo esta explicación, este razonamiento. ¿Uno podría decir que son siempre verdaderas? No siempre. Yo creo que no. Obvio. No siempre, efectivamente. O sea, que muchas veces los estudiantes, sobre todo los estudiantes más pequeños de pregrado, cuando hacen sus trabajos y de repente encuentran que los datos no dan con lo que la hipótesis o la teoría, ¿no es cierto?, indicaba, creen que está malo. No está malo. O sea, justamente lo que nos permite la formulación de hipótesis y el contraste de estas con los datos es tomar decisiones y ver si nuestros datos, o mejor dicho, los modelos que estamos testeando se ajustan a nuestros datos. Esa es la forma correcta de plantear. Ahora, ¿qué es importante para nosotros? Y yo creo que ya vamos entrando ya a tierras más áridas, un poco más complejas. Las hipótesis, en general, son o sea, establecen relaciones entre variables. Dos o más, o sea, al menos dos, pero pueden ser más variables. Después veremos que hay distintas formas de ir relacionando variables. Lo importante acá es que tenemos que entender que son solo proposiciones. Si quieren plantearlo como proposiciones teóricas, es como lo que dice la teoría. Lo que se necesita y la utilidad que tienen ellas es que podemos comprobarlas empíricamente. Es decir, verificarlo con nuestros datos. Para eso sirven las hipótesis. Es nuestro parámetro, nuestro instrumento de contraste en el fondo. Y en el fondo, una hipótesis puede ser más generales o más precisas, va a depender un poco del planteamiento del problema, va a depender de los objetivos que nosotros vayamos buscando, o del tipo de relación y el tipo de alcance del estudio que estemos llevando adelante. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que acá lo importante, que está en negrita y subrayado, es que vamos a tener que meternos sí o sí con lo que son las variables. Para acá vamos, las variables. ¿Cuál es el opuesto a una variable?
un dato fijo. ¿Cómo se llama eso en matemática o en física? Una constante. Una constante, exactamente. O sea, el opuesto a una variable es la constante. La variable, entonces, por definición, es una propiedad que fluctúa, que varía, ¿no es cierto?, pero que es susceptible de ser medida y por lo tanto observada. Si no somos capaces de observarla, si no somos capaces de medirla, vamos a tener que generar algún tipo de mecanismo para acercarnos a ese fenómeno. Ahora, ¿cuándo adquieren valor las variables para nosotros? Para la investigación. Cuando son susceptibles de relacionar con otras variables. Es decir, cuando son parte de una hipótesis. Si son parte de una hipótesis, entonces son parte de una teoría. ¿Ya? Cuando sucede eso, estas variables se les llama constructos o construcciones hipotéticas. Entonces, muchos de ustedes, creo, no sé, Gabriel la otra vez tenía un Excel con varios constructos. Bueno, viene de eso, ¿no es cierto? De alguna manera, variables que tienen valor porque son parte de teorías, porque son parte de modelos en donde uno va entendiendo, donde va relacionando variables. Si las variables son los elementos que constituyen las hipótesis, ¿ya? Son los elementos que constituyen las hipótesis. La pregunta que viene ahora es, bueno, ¿de dónde provienen las hipótesis? Acá, ustedes yo creo que ya lo saben, de la revisión de la literatura. De ahí provienen las hipótesis. Las hipótesis no vienen, como muchas veces creen los estudiantes, de la creatividad, de un chispazo, ¿no es cierto?, de genialidad. No, las hipótesis surgen necesariamente de la revisión de la literatura. ¿De qué cosas? Postulados de una teoría, análisis de una teoría, generalizaciones empíricas, ¿no es cierto?, de fenómenos que son pertinentes a nuestra investigación, de estudios empíricos pasados, de antecedentes consultados, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la secuencia? Planteamiento del problema, revisión de literatura, hipótesis. Y luego, evalúo el planteamiento del problema. Si las hipótesis quedan un poco cojas, débiles, o no tengo suficiente teoría para formularlas, entonces lo correcto es volver atrás y replantearme el problema. El cual, como lo dijimos en la primera clase, que no recuerdo, es susceptible a modificaciones, ajustes. Y las preguntas también. Entonces, como que vuelvo a hacer el ciclo completo. Si veo que las hipótesis no me resultan porque la teoría que tengo no es lo suficientemente robusta, vuelvo atrás, replanteo. El replanteo va a implicar nuevos objetivos y va a implicar nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas van a implicar nuevas hipótesis. Y así, hasta que consiga coherencia entre objetivos, preguntas, marcos teóricos e hipótesis. ¿Se entiende? Yo no sé si ustedes esto lo ven demasiado estructurado, pero en el fondo así es, no hay otra manera. O sea, esto, hay mucha convención. De hecho, si ustedes revisan el libro que yo me baso, que es el libro este de Hernández, que está en el campus virtual, el de metodología de la investigación, ahí hay muchos ejemplos y como que de alguna manera esos autores dan mucho argumento de por qué esta manera de plantear la investigación y por qué es útil plantearla de esta forma. Y de hecho, la convención es tan fuerte de que todos los papers científicos, es como el método científico en el fondo, si estamos aplicando también acá lo mismo. Son cánones, son formas, son estándares, son protocolos, son convenciones que los investigadores asumimos para poder comunicar nuestra investigación. Que en el fondo acá es comunicarla. Si cada uno tuviera su propia metodología, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo yo puedo saber si un estudio es bueno o es malo? ¿Cómo puedo saber si un estudio metodológicamente es incorrecto o es correcto? Si el diseño metodológico empleado es el adecuado dado el planteamiento del problema. Si no sigo una metodología común, entonces no tenemos cómo comunicarnos entre investigadores. No tenemos cómo evaluar sus tesis. Y de hecho, esta estructura se plasma también en la estructura que tienen los informes de tesis. Cuando ustedes hagan su tesis, ustedes van a tener una estructura, un índice, y tienen que seguir a rajatabla. Eso es porque la estructura permite, ¿no es cierto?, de alguna manera ponernos de acuerdo en cuáles son los estándares con los cuales ustedes son
evaluados porque son los estándares que supuestamente ustedes siguieron para desarrollar su investigación. Ahí la pregunta era, seguía, ¿no? Y las preguntas también cambian las preguntas. Si cambian las preguntas, entonces habría que modificar también la hipótesis. Imagínense que está pasando, como puede pasarle a más de alguno, que estemos en temas donde hay muy poca literatura, donde efectivamente es un tema muy novedoso, donde todavía no hay un modelamiento general, ¿no es cierto?, que sea aplicable a distintos contextos. La sugerencia, por lo menos para lo que atañe a este curso, es que uno puede hacerlo, puede seguir adelante, no hay problema. Ahora, hay que tenerlo cuidado, porque uno podría estar planteando hipótesis que esté implícitamente asumiendo, por ejemplo, correlaciones espurias o relaciones que no tienen nada que ver. Entonces, el llamado es, si no hay abundante literatura, entonces ir hacia adelante, pero con cuidado, con cuidado. Esas son las características de las hipótesis. Así como, no sé si ustedes finalmente han podido revisar las slides de la clase número 1, donde está clarito ahí cuáles son, por ejemplo, las características que tienen las preguntas de investigación, cuáles son, ¿no es cierto?, los distintos criterios para los cuales uno podría justificar una investigación. Bueno, acá también tenemos las características de las hipótesis. Primero, las hipótesis deben referirse a una situación real. Por lo tanto, ojo que a veces los contextos pueden modificar, ¿cierto?, la forma en que se plantea una hipótesis. Ejemplo, yo podría estar investigando la eficiencia del gasto en I+D a nivel empresarial. Imagínense que ese es mi fenómeno de investigación. Y hago formulo la siguiente hipótesis. Digo, a mayor año de escolaridad de los gerentes de innovación de las empresas, mayor eficiencia en el gasto en I+D. Eso puede ser adecuado si el contexto son, por ejemplo, grandes empresas. Pero si son pymes, otro contexto, tal vez no es, esa hipótesis tal vez no es tan directa, y a lo mejor ya no es, o no es relevante, o incluso no hay relación. Entonces, si son situaciones que son reales, lo real implica que los contextos sí deben considerarse, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. No hacer generalizaciones, sobre todo en la formulación de hipótesis. Segunda propiedad, las variables que conformen las hipótesis tienen que ser lo más comprensible, lo más precisas y lo más concretas posibles, ¿ya? Por ejemplo, si yo defino gasto en I+D, gasto en I+D es el esfuerzo que hacen las empresas, por ejemplo, en gastar en investigación y desarrollo expresado en unidades monetarias, UF, dólares, euros, miles o millones de pesos. O sea, tengo claro lo que estoy midiendo. Años de escolaridad, años donde la persona ha pasado, ¿no es cierto?, estudiando educación secundaria terciaria, medido en años. Entonces, entre más clarito, más comprensible, concreto sea la variable, mejor la hipótesis. Tercera característica, que la relación entre las variables tiene que ser clara y verosímil, es decir, tiene que ser lógica. Tiene que ser lógica. Ahora, usted va a decir, ya, ok, es como el sentido común. Ya, es sentido común, pero también, ojo que estamos también basándonos en la revisión de la literatura. Cuarta característica, las variables, obviamente, tienen que ser observables y tienen que ser medibles. Y también la relación. O sea, no saco nada solo con tener las variables aisladas, medibles, pero si no logro medir o tener la capacidad de medir la relación entre ambos. Por lo tanto, aquí la quinta característica, yo debo tener a mano las técnicas estadísticas adecuadas para testearlas. Eso lo veremos en la última parte del curso. ¿Cuáles son las técnicas estadísticas más apropiadas dado el tipo de hipótesis que tenga enfrente? Con estas 5 características, entonces, yo podría ir ya desarrollando las hipótesis. ¿Cuántos tipos de hipótesis existen? De acuerdo al libro de Hernández, esto lo saqué del texto. Hay 4
aunque hoy día veremos las tres primeras, las de investigación, las nulas y las alternativas. Las estadísticas las dejaremos para más adelante cuando veamos test estadísticos. Las hipótesis estadísticas están relacionadas a test estadísticos. Por ejemplo, cuando uno calcula una correlación de Pearson, está asociado un test de hipótesis. O, por ejemplo, cuando hago un modelo de regresión lineal y quiero testear la significancia global con un test de Fisher, también está asociado a un test de hipótesis estadístico. Esa la veremos más adelante. Hoy día veremos las tres primeras, las de investigación, las nulas y las alternativas. ¿Cuáles son las hipótesis de investigación? Son proposiciones, obviamente tentativas, como lo que hemos hecho todo el rato, sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables. ¿Ya? Entre dos o más variables. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, por ejemplo, lo que dijimos que un pronóstico, ¿no es cierto? Yo puedo decir que la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Pueden ser correlacionales, a mayor autoestima, considerando que tengo una forma de medir la autoestima, habrá menor temor al éxito, considerando, ¿no es cierto?, que hay una forma de medir el temor al éxito. En este caso, en las correlacionales, el orden no es importante. Yo podría decir a mayor X mayor Y, como también decir a mayor Y mayor X, o a mayor X menor Y que menor Y mayor X. ¿Por qué? Porque en las hipótesis correlacionales el orden no es importante. Yo podría haber dicho perfectamente a menor temor al éxito, mayor autoestima. Y hubiera sido lo mismo. ¿Por qué en el caso de las correlacionales? ¿Por qué da lo mismo? Porque se asume que es una relación directa, directamente proporcional. Pero en este caso es inversamente proporcional, porque a mayor autoestima, menor temor al éxito. O sea, me refiero a que son variables que están totalmente relacionadas, depende de si es inversa o directa, pero sí que el hecho de modificación en la frase no involucra un cambio estructural dentro de las variables. Ya, ¿cuál es la diferencia entre los correlacionales y los explicativos? ¿Cuál es la gran diferencia? El explicativo indica causalidad. Perfecto, exactamente. Esa es la gran diferencia. Los correlacionales no llegan no consideran la causalidad, no tienen ese alcance. Solo se limitan a ver la relación. Hay una relación. X causa Y o Y causa X, no lo sé. En el caso de los correlacionales, hasta me da lo mismo. ¿Vale? Lo importante es medir la relación, sea directo o inversamente proporcional. Por eso no es importante, porque los alcances que son, digamos, explicativos, causales, son los que importan. Antes de los causales o explicativos, tenemos los que son de diferencia de grupos. Las hipótesis de investigación de diferencia de grupos es cuando yo quiero comparar. Entonces ahí tenemos un ejemplo. O sea, el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo en colores que el efecto de los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. O sea, ahí lo que estoy viendo es el impacto que tiene el color, ¿no es cierto?, de un comercial en la propensión a fumar de los estudiantes o de los adolescentes. Entonces tengo dos grupos. Un grupo que ve televisión en colores y otro grupo que lo ve en blanco y negro. Comparo. Las otras son las causales. Estas sí que son importantes en cuanto a la dirección de la relación, a la causalidad, como llamaba el compañero, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de hipótesis, no solamente afirma que las relaciones tienen una relación, que ésta se manifieste y que puede ser medible, sino que además hay una relación de causa y efecto. ¿Ya? Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Eso es muy distinto de decir, por ejemplo, que bajo niveles de innovación en los empleados genera un clima organizacional negativo. O sea, no podría ser al revés. Tiene que hacerse de esa manera. Porque los marcos teóricos y la relación de literatura indican que la relación es así como está planteada en esa hipótesis, expresando la causalidad.
Las causales son las más cototas. Obviamente ustedes si llegan a tener una investigación de estas características, claro, están llegando a lo más completo. Y recuerden que ayer les dije que los estudios explicativos que tienen que utilizan hipótesis causales incluyen a su vez análisis exploratorios, descriptivos y correlacionales. Cuando estamos con las hipótesis causales, aquí ya empieza a haber una jerga que a lo mejor alguien que estudia estadística o econometría, algo, se va a empezar a acordar. Cuando tenemos hipótesis causales, uno ya empieza a hablar de variables independientes y de variables dependientes, o de variables exógenas y variables endógenas. ¿Ya? Las variables independientes son las variables que afectan. Las dependientes, las que dependen, son las que son afectadas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, un clima organizacional negativo crea bajo nivel sería la independiente, y la dependiente sería los niveles de innovación. Se nota, no sé, se ve el punto. ¿Cómo pueden ser estas hipótesis? Pueden ser bivariadas si relaciono dos variables, o pueden ser multivariadas. Podemos tener una interacción de muchas variables que unas a otras se van condicionando. Cuando tenemos relaciones multivariadas, lo que vamos a tener son relaciones causales complejas. Y podemos tener, además, relaciones entre hipótesis. Ya estamos llegando a un nivel de mayor de complejidad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes que están trabajando en la innovación, en el emprendimiento tecnológico, tienen que considerar que los fenómenos que se van a enfrentar a lo largo del magíster son de este tipo, en su gran mayoría. Entonces, lo más probable es que ustedes, cuando tengan que enfrentar su tesis, o trabajos dentro del MAGIET, tendrán que trabajar con relaciones causales complejas. Y además establecer relaciones no solo entre variables, sino que también entre hipótesis. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una hipótesis grandota. Dice, la cohesión y la centralidad en una organización sometida a una dinámica, así como el tipo de liderazgo que se ejerza dentro de una organización, determinan la eficacia de esta para alcanzar sus metas primarias. Entonces, lo que uno hace acá, para poder ir, de alguna manera, esquematizando o conceptualizando la hipótesis, es separar las variables independientes de la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente es la variable que es afectada. En este caso, como está al final de la frase, al final de la hipótesis, es la efectividad en el logro de las metas organizacionales. ¿Qué cosas afectan esa efectividad? Según lo que está escrito ahí en la hipótesis, primero la cohesión, segundo la centralidad, y finalmente el tipo de liderazgo. Entonces yo, de hecho, si la literatura indica, podríamos tener varios casos además. Un primer caso es que la teoría indique que estas tres variables independientes solo ejercerán un efecto en la efectividad en el logro de las metas organizacionales cuando actúan juntas, mancomunadamente. Con que una no esté, ya el impacto no es el mismo, o no es efectivo, o se hace cero. Otra forma es que las tres afectan en algún grado. Entonces podría plantear a partir de una hipótesis madre, tres hipótesis más pequeñitas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, decir que dos juntas y una separada. Entonces podría establecer dos hipótesis. Entonces ya ustedes van viendo que ya hay una mayor riqueza en cuanto a las relaciones que se pueden establecer. Y es aquí donde yo quería llegar, porque en el fondo, repito, ustedes cuando trabajen, ya lo están viendo muchos de ustedes en el trabajo de esta unidad temática, pero con mayor razón cuando se enfrenten a sus tesis, este es el tipo de temas que van a ir abordando. Veamos otro ejemplo, un poquito más complejo. Dice, la variedad y la autonomía en el trabajo, así como la retroalimentación proveniente del desarrollo de este, generan mayor motivación intrínseca y satisfacciones laborales. Aquí tenemos 5 variables. 5 variables. 3 variables dependientes, perdón, independientes y 2 dependientes.
Las 3 independientes, se fijan, afectan a las 2 dependientes. Es decir, la variedad del trabajo, de acuerdo a cómo está redactada la hipótesis, afecta a la motivación y además a la satisfacción laboral. La autonomía, igual, a la motivación y a la satisfacción. Mientras que la retroalimentación, igual, a la motivación y a la satisfacción. Fíjense que hasta el momento vemos relaciones entre variables independientes y variables dependientes. Pero podemos tener también casos como este, donde tenemos una variable interviniente. Ahí está la hipótesis. Dice, el salario aumenta la motivación intrínseca de los trabajadores cuando se administra de acuerdo con el desempeño. Es decir, la hipótesis, de alguna manera, está condicionada, o sea, la relación que establece la hipótesis está condicionada, ¿no es cierto?, en este caso, a cómo se administra el pago. Esa variable se llama variable interviniente, porque interviene en la relación entre la variable independiente, que es el salario, con la variable dependiente, que en este caso es la motivación intrínseca. ¿Se va entendiendo, chicos? Si voy muy rápido, me paran. Ya. Veamos otro ejemplo un poquito más sofisticado. Uno podría plantear hipótesis de hipótesis, ¿ya? Entonces podríamos ir leyendo cada una. Esto es como pregunta de prueba. A veces uno hace puede plantear la hipótesis y pedirle al estudiante que haga el diagrama de flujo. O al revés, uno podría, por ejemplo, el estudiante plantearle un diagrama de flujo y que redacte la hipótesis. O todas las hipótesis que resultan de un esquema como este. Entonces veamos. La primera hipótesis dice, el salario aumenta o incrementa, perdón, la satisfacción laboral. Entonces tenemos variable independiente salario, satisfacción laboral. Sería la primera, ahí, ¿no es cierto? Sería la primera relación expresada en la primera hipótesis. Luego dice que la integración, la comunicación instrumental y la comunicación formal incrementan la satisfacción laboral. Tenemos 3 variables independientes, aparte del salario, que mancomunadamente o conjuntamente afectan la satisfacción laboral. Eso era como este caso de acá. Como tener este caso, tenemos acá. Después dice, la hipótesis 3, la centralización disminuye la satisfacción laboral. O sea, de hecho, además de poner las flechas, uno podría poner los signos, ¿cierto? Por ejemplo, acá podría poner un más, acá un más, un más, un más, y aquí un menos. ¿Vale? A mayor centralización, menor satisfacción. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5 relaciones expresadas en 3 hipótesis. Vamos a la cuarta hipótesis. Ahora dice, la satisfacción laboral influye en la reasignación de personal. ¿Sí? Ahí tendríamos una relación directa entre satisfacción y reasignación. Dice, la hipótesis 5, la oportunidad de capacitación mediatiza la vinculación entre la satisfacción laboral y la reasignación de personal. Entonces ahí aparece esta interviniente, que es la oportunidad de capacitación. Y fíjense en la última hipótesis. Acá tenemos que la reasignación de personal afecta o sea, tenemos una variable independiente que afecta a 5 variables dependientes. Porque dice que la reasignación de personal afecta la integración, la efectividad organizacional, la formalización, la centralización y la innovación finalmente. ¿Vale? Entonces, con esto uno va viendo cómo poder ir estableciendo relaciones entre variables y relaciones entre hipótesis. Aparecen las variables intervinientes, las variables mancomunadas que actúan conjuntamente afectando una variable dependiente, una independiente que afecta a muchas dependientes, muchas independientes que afectan a una dependiente, etc. ¿Está claro? Pero,
Sí, sigo. Sí, puedes volver al anterior, porfa. Ahí, en la que dice satisfacción laboral y reasignación de personal son variables dependientes, perdón. Qué buen, ya. Las ¿Quién, dos. quién responde eso? En este caso, oye, qué buena pregunta. Ya, en realidad, buen punto. Satisfacción laboral, ¿es una variable dependiente o independiente? Entonces, Dependiente. ¿independiente o dependiente? Dependiente. Dependiente, seguro. Si nos pasamos en el dibujo, tendría que hacer Sí, esa pregunta también, porque el dibujo No, demuestra eso, por eso quiero entenderlo. no, pues no necesariamente. El dibujo, de hecho, el dibujo lo que indica es que va a depender de la relación. Porque la satisfacción laboral es una variable dependiente para las Sí. hipótesis 1, 2 y 3. Sí, porque a la otra le falta al menos. Ya, está bien. No, La no, no. centralización. No, porque fíjate en la hipótesis 4. La hipótesis 4, la satisfacción laboral es la variable independiente. Independiente para reasignación. Exactamente. Sí, Exacto. sí, Es dependiente dependiente segundo aspecto, independiente para el otro. Entonces, ¿de qué depende? Depende del tipo de relación que estemos tratando. Va a ser dependiente en una, independiente en otras. Ah, ya, sí, ya, pero la reasignación en un momento es dependiente de la satisfacción laboral. En un caso, sí. Exactamente. Ya, Y va ok. a ser independiente respecto a la integración, la efectividad, la formalización. Sí, ahí se ve como una variable independiente. Las únicas que son, digamos, totalmente dependientes de acuerdo al diagrama serían las 5 de abajo, integración, efectividad, formalización, centralización e innovación, y las Sí. primeras 5, que serían totalmente independientes. Salario, integración, Sí. comunicación formal y centralización. La satisfacción laboral y la reasignación de personal juegan ambos roles dependiendo del tipo de relación que estemos viendo y cómo se plasme en la hipótesis. Y por otro lado, la oportunidad de capacitación es una interviniente. Y de hecho, fíjense que el interviniente, a diferencia de los, no tiene flechita. O sea, no indica, ¿se fijan? La flechita indica la causalidad. La oportunidad como que, claro, afecta la causalidad, pero de la satisfacción y eso es la reasignación, no tiene flechita. Es una forma de graficarlo, ¿vale? Pero ¿cómo se llama el nombre? Porque tienes independiente, dependiente y la de oportunidad de capacitación. Y las intervinientes. Interviniente. Ah. ¿Y es que no está anotado ahí o sí? Interviniente. Ahí está. No. Ah, ahí está. Bueno, este era otro ejemplo, pero ahí está. Ya, ok. Entonces ya me imagino, chicos, me imagino que ya están pensando en cuáles son sus reales dependiente e independiente. Me imagino que ya lo están pensando, lo están ahí digiriendo para poder después hacer sus hipótesis. Vamos a las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son aquellas hipótesis, o mejor dicho, proposiciones, que niegan o refutan relaciones. Es como que son negaciones, en el fondo. Hay un ejemplo del libro, dice, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 25 años no será de 20% el próximo año. ¿Qué tipo de hipótesis es esta? ¿Descriptiva, correlacional o causal? Descriptiva. Muy bien, Pero también descriptiva. podría ser causal. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque está dando un dato, pues, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25. Es decir, Una condición. está exactamente, lo está condicionando a la edad. Está relacionando, de alguna manera, puede ser que relacione divorcios con rupturas de parejas con la edad. A mayor edad, mayor, sí, podríamos plantearlo así, efectivamente. Efectivamente. Bien. Entonces, se fijan que claro, la hipótesis así solita, si no hay un planteamiento detrás, podríamos decir perfectamente que es descriptiva, como también podríamos decir perfectamente que es correlacional. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cuáles son las hipótesis alternativas? Una vez que yo establezco la hipótesis de investigación, establezco la nula, que es la negación, establezco la alternativa. Entonces aquí tenemos el ejemplo clarito, digamos. Yo podría decir, como hipótesis de investigación, que es como la positiva, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico de sus relaciones de pareja que las jóvenes. La nula es que lo niega.
Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. La alternativa sería lo contrario a la de investigación. Los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Las tres hipótesis son correctas, las tres hipótesis son válidas, las tres hipótesis me deberían llevar más o menos a diseños de investigación similares. Solo que están redactados de una manera positiva, de una manera neutra y de una manera contraria. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que hemos conversado hasta ahora, pregunto al curso, ¿cuántas hipótesis se podrían formular en una investigación? Va a depender del problema a investigar. Imagino que si un problema es más complejo o más robusto, podrá tener más hipótesis que probar, ¿no? Exactamente, exactamente. Va a depender del planteamiento, va a depender del alcance. Y de hecho, está relacionado con la pregunta que viene después, que dice, en una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. ¿Cuándo podríamos hacer todo esto? ¿En qué tipo de estudio? Estadístico. De lo que hemos aprendido en el curso. ¿Cómo se llamaban los estudios más complejos? Explicativos. Los explicativos, exactamente. Si yo le he dicho que los explicativos, ustedes deben hacer análisis descriptivos, deben hacer análisis exploratorios, correlacionales, por ende, es totalmente plausible formular hipótesis descriptivas, exploratorias, o sea, perdón, correlacionales, diferencia de grupos y causales en un mismo estudio. Y después ya la pregunta tercera ya la hemos conversado. O sea, lo que uno hace es en el testeo de hipótesis, el contraste de hipótesis, más que decir que si son verdaderas o falsas, lo que uno señala es si el modelo, la hipótesis, la teoría que uno está contrastando se ajusta a los datos. En el fondo se ajusta a la realidad que uno está tratando de analizar. En base a esa teoría, ¿no? A ese modelo. ¿Se entiende, chicos? ¿O esto es chino mandarín? ¿Están perdidos? ¿Está fácil? ¿Lo ven aplicable? ¿O no? Yo tengo un comentario personal, pero parecido a lo que decía Eleazar, para poder plasmar esto. O sea, si una hipótesis, si una investigación no verifica la hipótesis, ¿ya? ¿Cómo la cambias después en tu trabajo? ¿Cambias la hipótesis para que cuadre con los datos? ¿O no lo dejas sin hipótesis? A ver, si tú lograste establecer una hipótesis, la relación que tú estableciste está validada por estudios previos, hay teoría, y tú vas, la contrastas y te da que tus datos, o por lo menos con tus datos, no se da. Bueno, el resultado entonces es que el modelo, la teoría, no se ajusta a tus datos. Y esa es la conclusión. No es ni más ni menos. No es ni bueno ni es malo. Es parte de tu investigación. Cuando uno hace investigación, y me imagino que ustedes lo sospecharán así también, y lo entenderán así también, uno no sabe lo que se encuentra. Por algo la investigación es, uno se mete en un mundo y uno puede encontrar cualquier cosa, digamos. Uno no va a priori a ganador, es muy raro, ¿no? Mejor no hacemos nada, pues si sabemos cuál va a ser el resultado, no es necesario hacer toda la investigación. La investigación es justamente someter a prueba, a testeo, teorías, modelos, ideas preconcebidas o aplicadas en otros contextos, en otros lugares, en otros tiempos, en otras épocas, con datos que son de mi interés, que pueden ser de mi empresa, de mi país, de mi región, de mi familia, de mi barrio, y ahí yo contrasto. Para eso sirve la investigación. Porque si yo supiera de antemano el resultado, no tiene sentido hacer la investigación. Peor aún, si yo quisiera amañar mis resultados, ahí ya estaría en contra ya de lo que sería lo éticamente
en términos académicos, ¿no es cierto? La ética académica no deja, ¿no es cierto?, da lugar a que tú falsees tus resultados, ¿no? Por lo tanto, las hipótesis son el instrumento para poder ordenar tu investigación, para poder interpretar tus resultados, para poder ordenar tus conclusiones, y porque al final de tu investigación, como lo veremos al final del curso, lo que tú haces es decir, en esta investigación, con la determinada limitante metodológica, no pude contrastar la hipótesis o no la pude validar, pero haciendo esto o haciendo esto otro o aplicando esta otra metodología, se podría hacer un nuevo estudio. Entonces uno hace un segundo estudio, una segunda investigación, tal vez corrigiendo la metodología, utilizando otros datos, más tiempo. Esa es la forma de hacer la investigación en materia de innovación o en cualquier ciencia social, pero desde una mirada cuantitativa. Alguien levantó la mano. Creo que es... Sí, Sí, Eliezer. No, lo que pasa es que sí, que quizás estaba reflexionando con respecto a eso, era que obviamente en temáticas o en problemas que son muy grandes, muy difíciles de poder solucionar, este tema del estudio es completamente solidario, porque en el fondo uno puede generar una tesis o una hipótesis y no verificarla, pero ya genera una luz que por ese camino no va. Entonces creo que es como sumamente solidario, sumamente bueno en esa lógica, porque en el fondo tú estás viendo un camino que ese camino para un futuro investigador no lo tome, o que le sirva de puntapié inicial para otro que quiera visualizar. Entonces en el fondo es sumamente positivo tener cualquier hipótesis, ya sea se acepte o se rechace. Exacto, todo suma. Mientras la formulación esté bien hecha y la hipótesis esté bien formulada, es decir, las relaciones que tú estableciste estén correctas desde el punto de vista teórico, perfecto. Y de hecho aquí está la pregunta, ¿no? Porque este cuestionamiento no es la primera vez que me lo hacen, ¿no? Varias veces me hacen este cuestionamiento de ¿para qué la hipótesis? Digamos? Si ya con los objetivos estamos claros, ¿para qué ahondar? Repito, acá hay una seguidilla de ideas que yo he ido comentando a lo largo de la hora, ya más de una hora que llevamos hablando, que primero son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Cuando uno hace investigación cualitativa no es necesario, una conjetura, ¿no? En investigación cuantitativa te exigen la hipótesis, en la guía de investigación. Las hipótesis tienen una función descriptiva y explicativa, lo que acabamos de mencionar, o sea, describen fenómenos, explican, te ayudan a interpretar, prueban teorías, sugieren teorías. Por ejemplo, tú puedes contrastar una hipótesis correlacional, a lo mejor te acercas ya a vislumbrar causalidades. Entonces, sugieren teorías. Y aquí está la pregunta, ¿no? Y si investigación no apoya mi hipótesis, no pasa nada. Como decía el compañero, bueno, servirá para que otro pueda, ¿no es cierto?, darlo como el inicio y no partir de cero, sino que ya hay un inicio, hay un trabajo acumulado y partir desde ahí. Lo importante, chicos, es que cuando ustedes formulen su hipótesis, que va a ser evaluado en el trabajo número 2 y también el trabajo final, ustedes tienen que definir muy bien los términos o las variables que están incluidas en esa hipótesis. Es muy raro, por ejemplo, que ustedes empiecen acá, obviamente, como son ejemplos de libro, muchos conceptos, no sé cómo se pueden medir, pero eventualmente se pueden medir. Si son investigación cualitativa, habría forma de medirla. Y más que medir, también conceptualmente tienen que estar claras. O sea, ¿qué es autonomía del trabajo? Conceptualmente y también cómo se mide. Entonces, aquí viene la siguiente discusión. Justamente, y estos ejemplos son muy buenos porque nos dan a lo que viene. Cuando uno, Eliezer, tiene la mano levantada, dígame. No, disculpe, se me quedó arriba. Ok. Entonces, cuando uno toma el tema de las variables, uno tiene que tener dos definiciones. Una definición conceptual y una definición operacional. Siempre la definición conceptual lo que hace es tratar a la variable con otros términos. Por ejemplo, crecimiento económico. Una variable, ¿no es cierto? O tasa de crecimiento económico. Pongámoslo también así. Crecimiento económico.
fenómeno en el cual, ¿no es cierto?, la economía de un país genera tantas ventas al año y con la cual, ¿no es cierto?, da una idea de la riqueza o de los ingresos de un país. O sea, empezó a definir crecimiento económico en base a otros términos: riqueza, ingreso, ventas. Operacionalmente sería el conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Entonces, yo creo que el crecimiento económico tengo que usar un indicador, que será el PIB, el Producto Interno Bruto. Y hay toda una forma de medir el PIB. ¿Vale? Entonces tendríamos crecimiento económico desde un punto de vista conceptual, y el crecimiento económico del punto de vista operacional. La tasa de crecimiento sería la tasa de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto. Inflación, yo puedo decir, inflación es el aumento sostenido en los precios a lo largo del tiempo. Estoy definiendo inflación en términos de precios y tiempo. Operacionalmente, la inflación se puede medir por el deflactor del PIB o a través de una canasta y el IPC, ¿cierto?, que sería el índice de precio consumidor, que sería la operacionalización de la variable inflación. ¿Sí o no? Cuando uno calcula el IPC, lo que está haciendo es calcular la inflación. No dice calculo a través del IPC la inflación. Y la inflación no la defino en términos del IPC. La inflación la defino en términos conceptuales a través de los precios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es muy importante porque estoy seguro, 99,9% seguro, de que ustedes van a tener que sí o sí, en algún momento de sus tesis, operacionalizar variables. Por ejemplo, ¿cómo mido capacidad de absorción? Por ejemplo, ¿cómo mido propensión a innovar? ¿Cómo mido la eficiencia del gasto en I+D? ¿Cómo mido el espíritu emprendedor? Puras variables que conceptualmente la podríamos ver, tal vez ya las vieron, pero que operacionalmente hay que ver una forma de medirla. Y por ahí viene toda la generación de un constructo. Lo veremos más adelante. No sé si mañana o el próximo martes, pero en algún momento, o la próxima semana lo veremos. Cómo hacer constructo y cómo elaborar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un instrumento. Eso vamos a hacer también. Cómo elaborar un instrumento, una encuesta, para poder medir algún constructo que esté relacionado con, por ejemplo, no sé, satisfacción, o lo que sea, digamos. Capacidad de absorción. Yo les aconsejo, chicos, que vean tesis pasadas, porque en las tesis pasadas, muchos de sus compañeros, que ya son más JET, han hecho estudios donde han tenido que operacionalizar, han tenido que elaborar instrumentos como encuestas, han tenido que aplicarlas, han tenido que analizar los resultados estadísticos y han tenido que sacar conclusiones y contrastar hipótesis. Por lo tanto, yo les recomiendo que le pidan a la Sandra el acceso a las tesis del MAGET. Eleazar Campos. Sí, no, mirando en esa misma lógica, porque hasta el momento se entiende la lógica detrás, pero el tema de los constructos, a pesar de ser matemático la mayoría de las, y también me cuesta como imaginar y construir a partir de un modelo conceptual, generar un constructo. Entonces me imagino que eso viene en clase y hay autores que nos ayudan como a generar estos modelos, a crear estos modelos ya operacionales, ¿no? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver ejemplos. Ahora, eso es casi un arte, ¿eh? Yo les voy a enseñar un poco cómo es la metodología, porque claro, hay muchos temas. Entonces, como ustedes verán, no podemos hacer un constructo para cada uno, pero vamos a hacer el intento de que cada uno de ustedes pueda soltar la mano y generar un constructo, conceptualmente hablando, y el instrumento de información necesario para medir ese constructo. Porque en definitiva, el mejor constructo es el que más se apegue a la realidad. El mejor constructo, el que mejor se apegue. Es que, vale, sí, pero hasta cierto punto, porque el constructo es teórico, o sea, en el fondo es tu marco conceptual, es el que mejor se ajusta a los modelos teóricos previos, en el fondo. Perfecto. Sí, lo estaba pensando como un modelo pronóstico y nada que ver. Ah, vale. No, tiene que ver como tú, por ejemplo, el caso del, a ver, el crecimiento económico. El crecimiento económico
cómo lo operacionalizamos, cómo creamos un constructo. El constructo que se creó fue el Producto Interno Bruto, el PIB, es un indicador en el fondo. ¿Qué es lo que hace? Suma todas las ventas de un país, ¿cierto? Suma todas las ventas de un país en un periodo terminado. Ahí está. Pero hay otras cosas más complejas que son más, por ejemplo, cómo medimos capacidad de absorción tecnológica. Es un concepto igual raro. Bueno, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Ya, antes del break, les dejo la tarea. Actividad. La actividad de hoy. Yo les recomiendo, igual ustedes ya tienen la carpetita con los papers, pero que además están en el campo virtual, pero como ustedes ya están haciendo revisión de la literatura en sus temas de trabajo, yo creo lo recomendable es que utilicen algunos de los papers que ya han visto y hagan esta actividad. En un artículo cuantitativo, tiene que ser cuantitativo, no me sirven los cualitativos, cuantitativo, en donde ustedes puedan ir y ver qué pasa con la hipótesis. Primero, ¿hay hipótesis? ¿No hay hipótesis? ¿Están explícitas? ¿Están implícitas? ¿Están bien redactadas? O sea, ¿están redactadas adecuadamente? ¿Son entendibles? ¿De qué tipo son? ¿De investigación, nula, descriptiva de un dato, pronóstico, correlacional, causal? ¿Cuáles son las variables que están contenidas en las hipótesis? ¿Cómo están definidas conceptualmente u operacionalmente a lo largo del trabajo? Y si usted ve muchas pifias, o algunas pifias, en la elaboración de la hipótesis, ¿cómo podría mejorarse el estudio respecto a la formulación de la hipótesis? Entonces, dejamos la actividad planteada, nos tomamos unos, a ver, tengo las 8, volvemos a las 8:25, ¿les parece? Son las 8, volvemos a las 8:22, para tener los 10 minutos, ¿vale? Tengo las 8:12, 8:22, ¿sí? Y el PPT que estás viendo ahora está arriba en el aula para poder guiarnos en la actividad. Ah, no la subió todavía. Si quieren lo subo y lo tienen también arriba. Por favor, sí, para que nos sirva para de guía. Ok, ya. Gracias.